Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio del Facebook Live. Esta semana hablaremos sobre lo que es el abuso sexual infantil. Esto también fue, pues nos lo compartió un seguidor, que si podríamos entonces abordar un conversatorio sobre este tema. Gracias por interesarse, querer saber un poquitico más acerca de cada uno de ustedes y del trastorno. Gracias por los mensajes que me envían semana a semana, todos los días, que me llevan a que continúe con esta labor social y que podamos todos buscar un punto medio, tanto las personas borderline como las personas no borderline, de apoyarnos, ayudarnos el uno al otro y no etiquetar ni discriminar a nadie que tenga este trastorno. Hoy entonces hablaremos sobre lo que es los mecanismos de defensa en el trastorno límite de personalidad y el abuso sexual infantil. Para hablar del abuso sexual infantil, debemos primero partir y hacer como un estudio de las diferentes variables que tiene este tipo de abuso. Y, por ejemplo, estamos hablando de la frecuencia con que el niño estuvo expuesto, la duración, la relación con el abusador y si hubo fuerza o no fuerza. Para poder como hacer un diagnóstico y saber como de qué se trata ese abuso. Porque hay diferentes abusos. Estamos hablando del abuso sexual infantil, estamos hablando del abuso sexual pero desde la fuerza y el abuso psicológico. Y hoy vamos a hablar, como dice nuestro seguidor, acerca de lo que es el abuso sexual en la etapa temprana, en la etapa infantil. Las experiencias traumáticas en la infancia eh, provocan mecanismos de defensa que pueden perpetuar y se pueden volver también patológicos. ¿Qué pasa cuando el niño entonces es abusado sexualmente? Ahí el niño puede caer en estas emociones o en estas etapas que es, por ejemplo, la incesión, donde hay como una ruptura, hay como una separación. Y aquí estamos mirando lo que es eh, los pensamientos dicotómicos, donde el niño pasa del todo al nada, del sí al no, del blanco al negro. Y recordemos que allí entonces, en esta incesión, el niño se puede decir que el niño tiene, es como si se le fracturara o sea, es como no, se le fractura esa identidad y ahí empieza entonces el niño a no tener como la posibilidad de ver la vida con los diferentes matices que trae ese entorno o ese ambiente o ese medio ambiente. Después de la incisión se puede ver lo que es la idealización primitiva. Y esta idealización primitiva tiene que ver como con un primer pensamiento. Y ese primer pensamiento trae unas imágenes. Y esas imágenes, algunas están como muy cargadas de significativos. Y el niño allí es donde empieza a ver que algo no, o sea, algo no está bien, algo no, su cuerpo tiene una reacción ante estos diferentes o continuos abusos que
el niño no sabe cómo explicarlo, no sabe cómo decirlo, y porque además no lo va a decir, porque si lo dice, pues el abusador ya lo va a ir entrenando y los niños se quedan como con esa sensación de esa ideación primitiva donde o todo es bueno o todo es malo. Y ellos empiezan a clasificarlo de extremo a extremo, de polo a polo. También tenemos lo que es la identificación proyectiva. Entonces, en esta identificación proyectiva, el niño empieza a magnificar, ¿cierto? A mirar que si la persona es totalmente buena, entonces empieza a dar unos atributos exagerados hacia esa persona. O si es mala, también empieza a dar estos atributos exagerados. Y esto puede llevarlos, por ejemplo, a que si un amiguito, por ejemplo, no quiere estar en el grupo o no desea estar en ese momento compartiendo, entonces el niño puede tomarlo como que el niño es malo. Eh, También tenemos lo que es la omnipotencia o grandiosidad, donde empieza el niño a, como mecanismo de defensa, a querer o sea, o imponer sus ideas, o hacer que el otro pues lo admita y lo tenga en cuenta, o que él no se equivoca, o que el que no sabe o que miente es el otro. Entonces empieza toda esa evaluación de lo que es esa imagen de negación o esa imagen de aceptación. Pero ¿qué pasa entonces cuando el niño está en esa posición de indefensión y de vulnerabilidad? Que el niño cae como en un estado de abrumador, que está demasiadamente abrumado porque no entiende, no sabe qué está pasando, lo único que sabe es que el abusador es alguien conocido, es alguien que se tiene en cuenta en el entorno y que él simplemente se puede sentir en algunos momentos como agobiado, o se puede sentir atosigado, o se puede sentir como muy incómodo, ¿cierto? Y hasta también sorprendido. Pero igual no tiene esos mecanismos para decir, basta, pare, conmigo no, voy a decirlo, voy a denunciarlo. No, no tiene esa posibilidad, porque vuelvo y le repito, todo depende de quién sea la persona que está abusando del niño. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el abuso es una posición de poder, es una posición en donde el niño es una posición de desequilibrio, donde el niño está en un estado totalmente expuesto, mientras que el abusador es el grande, es el que sabe, es el que tiene el poder, es el que dice cómo hacerlo, es el que dice cómo puede, cómo puede hacer que el adulto haga lo que, o el grande haga lo que él desea. Pero a medida que el niño va avanzando en edad y se va haciendo cada vez un poco más grande, es muy factible que esa posición de poder, el niño vaya entendiendo que mientras que él decía que lo amaba, él decía que, o ella decía que lo amaba, que era bello, que era tierno, que era muy especial, que sentía mucho amor por él o por ella, que el niño a medida que va avanzando va comprendiendo que esta persona lo que hizo fue un engaño, una traición con él. Cuando este niño
menor de edad, porque puede ser también en el adolescente menor de edad, logra discernir que esta persona que abusó de él o de ella lo hizo a través de unos engaños, y fueron engaños desde el afecto, fueron engaños desde la mm, aproximación que tiene esta persona en el grupo de familia. Le cuento que es totalmente devastador cuando el niño o la niña, o muchas veces la persona puede llegar hasta sus mayoría de edad y apenas puede como recordar qué fue lo que pasó y qué hicieron con ellos, y puede detonar entonces este trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque entonces va a empezar esta niña o el niño a vivir y hacer como cada proceso de cómo fue que sucedieron estos eventos. Y ahí es donde la niña y el niño se siente traicionado. Es muy duro, es demasiadamente duro y difícil cuando el niño, este niño que ya puede ser adulto, o que ese niño ya pasa más de los 14, 15 años, sigue siendo menor de edad, pero pasa de los 14, 15 años y empieza a darse cuenta, a caer en cuenta que la persona que le estuvo haciendo o le ha estado haciendo estos abusos es una persona demasiadamente cercana y que tiene como un puesto, un afecto en el grupo de familia. Es devastador, totalmente devastador para el niño o la niña. Y por ello es que en las relaciones ya como adulta o adulto, en las relaciones, digamos, interpersonales, bien sea en las relaciones sociales, bien sea en las relaciones afectivas, cualquier síntoma o cualquier palabra o cualquier acción o cualquier movimiento de su cuerpo o cualquier parte gestual de su rostro, por ellos son demasiadamente observadores, siempre nos están observando nuestro rostro, nos están observando nuestro cuerpo cuando estamos hablando, porque en su mundo ya ellos no quieren sentirse que están en indefensión y que son vulnerados y que muchas veces están en esa indefensión. Y muchas veces entonces empiezan a tener unas actitudes de descontrol emocional, y ahí llega todo este desorden emocional, esta hiperactividad, esta hipersensibilidad, y que la otra persona que no es borderline está expuesta ante su profunda ira, a su profundo miedo, su profundo dolor, sobre todo un dolor emocional, que es muy difícil solos poder sanarlo. Para ello se necesita entonces el apoyo tanto de su grupo de familia como de la parte psicológica, y hay momentos en que también se necesita la parte psiquiátrica. ¿Qué pasa cuando se es adulto y que esta persona hoy como adulta se da cuenta, cae en cuenta que fue abusado o abusada, y que fue a través de unos engaños y de una traición? Es muy difícil, mas no imposible, la recuperación emocional. Repito, es difícil, mas no es imposible su recuperación emocional. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que a diferencia, por ejemplo, del abusador físico, porque el abusador físico puede ser la madre, puede ser el padre, como también puede ser el adulto responsable de ese menor, y puede decir, golpearlo, puede
ser tirano, puede ser hiriente, puede hasta propiciarle ciertas torturas al niño, pero esto es con el cuerpo, no es con un engaño, ¿ya? O por ejemplo como el abuso psicológico, que es la devaluación, es el quitarle la valía al niño al decirle que es un bobo, que es un inútil, que es un tonto, que es un bueno para nada, que es inservible, que nadie lo va a querer. Ya es totalmente, mírenme que son abusos totalmente diferentes. Mientras que el abuso sexual infantil, esto acarrea lo que es la confianza, lo que es la credibilidad, la confianza, la ética, la ética. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que estuvo abusando pudo haber sido el padre, la madre, un hermano, una hermana, un vecino, una vecina o alguien, algún familiar muy cercano a el grupo de familia que era bienvenido y que era alguien importante en el grupo de familia. Aquí lo que se está haciendo una ruptura es de todo lo que es ese ecosistema, digamos, llamémoslo así, emocional, esa parte biopsicológica, esa parte de vida y la psique, y que rompe como con toda la estructura de lo que es las relaciones personales, como con, si fue el padre con él, pues, lo que es la ética, de lo que es el respeto, lo que es el amor, si fue la madre lo mismo, si fue un hermano, estamos hablando de que, y si y mayor, entonces estamos hablando de la, de la credibilidad del hermano, de lo cuidador que pudo, le pudo darle al niño, y que, o el vecino, que era pues, una persona bien recibida en su hogar, en su casa, y que ya el niño no va a confiar, no va a confiar, no vuelve a tener ese afecto por la persona real, sino que ya hay una hipervigilancia con estas personas cuando se es adulto para mirar cuándo lo va a engañar, cuándo lo va a traicionar. Por eso la gran mayoría que han sido abusados sexualmente en su niñez hablan de traición, es que me está traicionando, es que me está engañando con otra, es que me está engañando con otro, es que mmm, ella o él no me ama, no me dice que me ama constantemente, se queda callado, callada. De ahí viene este patrón, que se vuelve un patrón de conducta. ¿En qué sentido? En que en la forma como a ellos le iniciaron su sexualidad es lo que va a tener como, como modo, forma de vida en su resto de su vida, mientras que esta persona no tenga una terapia psicológica con una especialista en borderline para que entienda que él o ella puede tomar a partir de este momento una decisión con su sexualidad, con su comportamiento a través de su sexualidad, con el comportamiento a través de las relaciones interpersonales, porque puede ser su amiguita, puede ser su amiga, puede ser su amigo, y estas personas, el miedo es a la traición. Es que tú ya no eres mi amigo porque tú no me saludaste primero, porque saludaste primero a fulanita de tal o a fulanito de tal y me abandonaste y me dejaste solo o me dejaste sola. Entonces, y todo eso lo llevan a esa hipervigilancia de esa parte del momento del trauma. En ese momento, ahí es donde la otra persona que no tiene el trastorno de borderline no entiende, le puede explicar, puede llevar a la pareja, a su pareja al lugar, porque hay que llevarlo muchas veces al lugar
a indagar, a averiguar si allí él o ella no le hizo una traición o un engaño. ¿Ya? Vuelvo y le repito, es devastador cuando el niño o la niña, no importa la edad que tenga, cae en cuenta que su abusador o la traicionó o la engañó. Entonces, esa hipervigilancia les queda a los niños. Y como mecanismo de defensa, en ellos quedan en que todos los adultos nos engañan y todos los adultos nos traicionan. Porque acuérdense que el pensamiento es dicotómico. O todo o nada, o blanco o negro, o sí o no. Ahí es donde empiezan esas dificultades y empiezan ellos a hacer como unas conexiones, a hacer como unas relaciones de que si se fue para tal parte, a lo mejor pasó por allí, allí está Perana, allí está fulano, y entonces allí seguramente esta persona se quedó y no me lo está diciendo y me está ocultando, que me está ocultando, y empiezan a vigilarle y a mirar sus objetos personales, como es el celular, a querer tener todas las claves de sus redes sociales o de su correo electrónico o de su cuenta bancaria, o sea, a querer tener todas estas controles por esa hipervigilancia para que esta otra persona nunca más vuelva ni a traicionarlos ni a engañarlos. De esto, del abuso sexual infantil, queda exactamente este trastorno y quedan estas características de este trastorno, de este abuso sexual infantil. ¿Que se puede recuperar? Sí. ¿Se puede sanar? También. Pero vuelvo y les repito, necesitan que caigan en cuenta que algo hay que cambiar en su forma como está viendo su vida, en la forma como está llevando su vida, para poder aceptar que necesita ayuda, que necesita una persona que lo pueda o la pueda llevar al otro, como a otro momento de su vida, a aprender a vivir el presente, a ir soltando la ira, la rabia y el odio por ese engaño y esa traición que le hicieron en ese entonces, en su infancia, y que hoy es un nuevo momento, son nuevas personas y son nuevas relaciones, y que allí no está la persona con quien abusaron de él. Entonces, que les quede claro, les queda lo que es la traición y el engaño. De un abuso sexual infantil queda lo que es la traición y el engaño. Para ello, repito, es necesario las terapias psicológicas enfocadas en el trastorno límite de personalidad, que es que ella o él tiene trastorno obsesivo compulsivo. Sí, puede tener trastorno obsesivo compulsivo, puede tener el trastorno histriónico, también puede tener el trastorno del narcisismo, pero se debe de partir del trastorno límite de personalidad, porque ese fue el que generó el trauma del trastorno límite de personalidad más los siguientes traumas que se van adhiriendo al trastorno límite de personalidad. Como consecuencia de mecanismo de defensa, como consecuencia de que en su mundo no tenía estrategias de vida, no tenía mecanismos de defensa, no tenía la forma de poder prever que la persona que le estaba hablando, muy tierno, muy querido, que le estaba dando confites, que le estaba dando toda la atención, le iba a hacer una traición. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué la gran mayoría en estos abusos infantiles quedan con la culpa, quedan como en una culpa muy grande?
¿Por qué? Porque también me preguntan mucho eso. ¿Por qué quedé yo con esta culpa y quedé con una sensación de mezquindad, una sensación de asco, una sensación de repugnancia conmigo misma o conmigo mismo? Claro que sí, porque ¿qué hizo esa persona adulta? Le exploró, fue y sacó unas emociones, digamos, extemporáneas, porque es que estas sensaciones de placer son de placer sexual, son más entre la adolescencia hacia adelante, donde se experimenta todo lo que es el poderse masturbar y sentir satisfacción consigo mismo. Aquí lo que hizo la persona fue que le abrió esa puerta, le abrió esas emociones y, claro, hiciera un juego, lo que hace es que dentro de ese juego, al abusador o la abusadora, lo que les interesa es que el niño los busque. Vamos a jugar. Ya no está mi mamá, ya no está mi papá, ya estamos solos, ya podemos jugar, ya, pero el niño lo hace por gratificación, o sea, por instinto. Pero a medida que van avanzando en edad, la culpa que les queda es por qué yo iba tras el abusador, porque yo busqué a ese abusador una y otra vez, porque acepté una y otra vez después de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, porque todavía era una niña, todavía era un niño y no entendía esta relación. No entendía entonces lo que estaba pasando con ese adulto, ¿ya? Entonces ellos quedan con esa culpa. Ahora bien, también hay otro caso, y es cuando el abusador dice al niño o a la niña, es que tú tienes la culpa porque tú me buscabas, es que tú tienes la culpa porque tú me buscabas, ¿ya? Y entonces, ¿qué hace la niña y el niño? A quedarse con la culpa porque evidentemente así pasaba. Pero vuelvo y les digo, a través del juego, a través del te quiero, a través de que cuando tú desees, vienes y me buscas, te gustó, te disfrutas, es cierto que es muy rico. Entonces, ¿qué dice la niña y el niño? Que sí, porque están esas emociones, ese primer cerebro, que es la parte más instintiva, y ahí es donde se radica el sexo, eh, lo que están diciendo es despertarlo y excitarlo antes de tiempo. ¿Y qué hace el niño? A través de esas gratificaciones queda enganchado, el niño queda enganchado, la niña queda enganchada, entonces van y buscan a esa persona, pero vuelvo y les digo, porque él o sea, lo dijo, lo mandó, lo autorizó, lo sedujo, exacto, gracias Eli, lo sedujo, ¿ya? Entonces el niño va tras esa satisfacción. Por eso quedan, después que caen en cuento y en la etapa adulta, quedan con mucha culpa, con mucha rabia, con mucho asco, pero también quedan con una sensación de su identidad sexual fragmentada, muy fragmentada, porque entonces su sexualidad, su sexo y su sexualidad fueron totalmente eh, abusados, eh, muchas veces allí es donde se dan los cambios de identidad sexual y una incomprensión en su yo, en su ser, que como me decía hace años un hombre que fue abusado, que él decía, yo no sé si soy hombre o soy mujer, no sé si me gustan mujeres o no me gustan hombres, pero yo creo que soy bisexual. ¿Ya? Entonces, toda esa confusión del niño queda y hay que tratarla a tiempo. Pero no se trata a tiempo porque todo esto se hace oculto. Además, se hace en la etapa donde son los juegos. Vamos a jugar a ocultarnos, vamos a jugar a que ocultemos
el abusador sabe muy bien cuáles son las fases y en qué fase está el niño y en qué fase puede, aunque haya pasado un año después de esa fase, cómo poder abrir nuevamente esa fase y quedarse ahí, en la etapa de los juegos ocultos o los juegos o los escondidijos, que eso genera en el niño mucha emoción. Bien, ahora sí, pasemos entonces a las preguntas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todas las personas que se conectaron en el live. Estamos atentos para recibir sus dudas e inquietudes sobre este tema tan importante. Por acá estoy pendiente de sus mensajes. Por acá nos dicen, doctora, suéltele P, fui abusada. Para mí el sexo es controlar a mi pareja y no ser abandonada, pero a la vez no puedo ser fiel. Esto me lleva a rupturas constantes por lo que sufro mucho cuando me terminan al sentir que los amo. Y después viene el demonizarlos. Sé que hago daño y al mismo tiempo me destruyo. Me dentro en una voragine, voragine de sentimientos autodestructivos. No sé qué hacer conmigo. Gracias por compartir. Te diría que es muy importante que asistas a terapia psicológica y que el terapeuta tenga experiencia en el trastorno límite de personalidad y también en lo que es el abuso sexual infantil. Es muy importante saber pues la edad, en qué etapa estabas y cómo fue como todo ese inicio. Pero para ello se necesita entonces que estés en terapia psicológica. Por acá nos dicen, buenas tardes, doctora. Seguro otra charla muy interesante aquí escuchándola. Gracias, muchísimas Saludos gracias. desde Chile. Buenas Saludos, tardes, saludos desde Chiapas, México. saludos. Y por acá nos dicen, el abuso es violento, aun cuando sea inducido el acto. Y cuando es un conocido, fingir que nada pasó y guardar ese secreto hace que desconfíe de todo el mundo. La desvalorización que uno intensifica de nosotros mismos es lo que nos lleva a sentir esas emociones tan intensas. Pero, ¿por qué existe ese sentimiento de traición? ¿Lo puede aclarar un poco más? Sí, claro. Gracias por participar. Porque la persona que se acercó al niño o a la niña es una persona conocida. Es una persona o conocida o reconocida en en el medio donde el niño se mueve, en el medio donde el niño juega, en el medio familiar o en el medio del barrio. Es una persona conocida. Y el niño lo primero que aprende es que el adulto protege, el adulto cuida. Y lo que pasa es que quien abusó del niño fue un adulto o una persona mayor que él, ¿ya? Y el niño se acercó a él, ¿sí? Creyendo que era una persona sana, una persona que lo iba a proteger o la iba a proteger y que lo iba a cuidar. Y que a la hora del, como del encuentro, lo que hizo fue abusar de ella o de él a través de mentiras, de te quiero mucho, te amo mucho, eres muy linda, eres muy lindo, eres tierna, eres tierno. Claro, el niño le gusta todo esto porque es que todo esto la gran mayoría de las veces se lo está diciendo los adultos a los niños y hasta el momento nadie ha hecho como una expresión o un comportamiento inadecuado con ellos. Y cuando pasa es con alguien que es conocido del niño, pero también del grupo de familia. Y ahí es donde los niños se sienten traicionados y se sienten engañados. Por acá nos dicen, mi tío materno durante 2 meses, cada sábado cuando mi mamá se iba a comprar con mis hermanas pequeñas, abusaba de mí. Me decía que era un juego, que no se lo tenía que contar a nadie. Y
me bajaba el pantalón y se restregaba su sexo con el mío hasta terminar bien. Y cuando mi hermana mediana me decía, Tata, ya me quedo yo, si quieres, no sabía, pero le decía que no, que se fuera con mi mamá. No quería que le hicieran lo mismo. Y antes se disfrazaba y me hacía tener miedo. De ahí el problema para cuando ya fui mayor de edad, no podía tener relaciones, no dejaba que me tocaran. A los 11 años los recordé y no recuerdo nada más, ni la comunión, ni nada de mi infancia. Ahora sé que Dios ahoga, pero no ahorca. He aprendido a entender que esa persona está enferma y además también lo hizo con una prima mía. Tuve 2 años y medio de relación con una chica, pues los chicos me daban asco. Yo podía tocarla y tener relaciones, pero ella no podía tocarme a mí. Fue frustrante. A los 14 se lo dije a mi mamá y me llevó al psicólogo para saber si era verdad o no. Y el psicólogo en efecto le dijo que estaba muy traumada. ¿Te sientes infravalorada? Dejé de hablar, de reír, no recuerdo nada más que eso. Hasta los 23 años no fui capaz de estar con un chico. Y cuando salía con chicos me portaba muy mal con ellos. Y me pena porque eran buenos chicos. No podía evitarlo. Qué gran razón, doctora. Me he sentido media vida culpable. Gracias a Dios, hoy estoy liberada de esos pensamientos, pero aún así no puedo evitar a veces querer ser infiel, aunque quiera a mi pareja y no sé por qué. Llevo ya 4 años conviviendo con una chica trans, la quiero mucho, pero tengo muchas tentaciones y me siento mal. Estuve 2 años en una sexóloga y me dijo, por imposible, no puedo tomarme, me da asco. Tenía 7 años. Gracias por participar. Gracias por contarnos tu historia. Sí, queda fracturada esta identidad, eh, que hasta ahí la niña o el niño avanza psicológicamente. Para eso es muy importante las terapias psicológicas. Lo que sí te digo es que busca entonces un terapeuta que tenga conocimiento sobre, o sea, especialista en borderline, y empieza unas técnicas, para que empieces unas técnicas con tu cuerpo, empieces tú a reconocerte, a verlo, a sentirlo y sobre todo a escucharte. Estas técnicas sé que te van a ayudar a salir o a terminar de salir de ese estado de indefensión o de vulnerabilidad. Por acá nos dicen, tengo TLP y es tan difícil mantener una pareja y uno solito alejando a todos. Eso se puede cambiar sin salir lastimado en el intento. Sí, todo se puede modificar, todo se puede cambiar. Eh, si estás con un buen psicoterapeuta, especialista en borderline, y utilice técnicas, pero son técnicas con tu cuerpo, técnicas de que te veas, técnicas que te escuches, técnicas que te fortalezcan tu identidad y vayas avanzando en esa edad psicológica hasta llegar a la edad cronológica, que ahí es donde en realidad se sanan. Y pueden hablar del evento, pueden contar su historia para que otros puedan aprender de ti y sin el dolor emocional, sin ese caos emocional. Doctora, gracias por este tema. Busco su canal. Gracias. Tengo una inquietud que quiero que usted me aclare. ¿Qué pasa con la orientación sexual de las personas que han sido violadas? Tengo varias amigas que han sido violadas y son bi. Ok. Lo que pasa es que para ello es muy importante, no, es muy importante no, porque ellos, su sexualidad ha sido, ¿cómo se puede decir? Ha sido
interrumpida, ha sido fracturada. Y mientras que no se trabaje el trauma adecuadamente, no se reconozca qué pasó con ese trauma y tu sexualidad, va a estar en una confusión todo el resto de su tiempo. Por eso muchas veces no puedo tocar, pero no me toque. Puedo tomar cierta posición, pero no la otra. La gran mayoría, sobre todo de las mujeres eh, que han pasado por estos episodios tan duros en su niñez, poco lo que van, por ejemplo, de una ginecóloga, precisamente porque es como repetir nuevamente el abuso. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer allí? Tener una buena terapia, o sea, un buen psicoterapeuta con especialista en borderline, que entienda mucho lo que es el abuso sexual infantil, qué pasa en el momento de que esta niña o el niño empieza a avanzar en su edad y llega a una confusión en su sexualidad que no lo entiende, pero está allí, allá, cuya y más allá. Entonces, no es que es muy promiscua, no es que es muy degenerado, no, muy degenerado, no, nada tiene que ver, créanme que nada tiene que ver, es la forma como fueron abusados, la cantidad de tiempo y el referente que les queda de su sexualidad, sobre todo ese referente que les queda de su sexualidad, ¿ya? Esa experiencia y ese referente, ¿ya? Es allí donde hay que ir, trabajar para que puedan reconstruir y puedan salir ustedes saneando su sexualidad. Por acá nos dicen buenas tardes, doctora. Como siempre agradecida con sus interesantes conversatorios. Gracias. ¿Es posible recuperarse en la adultez cuando no se ha recibido a tiempo terapia, abuso infantil a los 10 años? Digo, en relación al deseo sexual. Sí, no importa la edad que tengas en estos momentos, se puede trabajar y se puede hacer un buen, o sea, una buena terapia. No, no es una terapia corta, es una terapia larga, mínimo de 3 años. El que hagas las técnicas, porque es importante que hagas las técnicas para que puedas verte, sentirte, escucharte, para que no estés fuera de tu cuerpo, de tu esencia. Como también me decía otra paciente, me decía, es que yo tengo sexo, pero yo es como si me saliera de mi cuerpo y cuando termina la otra persona yo llego. O sea, como que vuelve otra vez a su cuerpo. Son todas estas situaciones en las que se ven abocados las personas que usaron sexualmente de ellos. Es ser conscientes y al mismo tiempo traerlos al consciente, saber que ya no están en estado de indefensión, ya no están en estado de vulnerabilidad, ya son adultos, entonces, ¿cómo lo quieren hacer desde el adulto? Por acá nos dice, doctora doctora Dol, ¿será que se equivocó? Decirme si la acción de que un familiar adulto le pase la mano por su parte íntima a una niña menor de 9 años y diga ahora que estaba jugando, ¿es considerado abuso sexual? Sí, sí, porque a partir de ese momento la niña tuvo que haberse, o sea, son emociones. Además, los niños apenas están aprendiendo a controlar las emociones, apenas el adulto está enseñándoles cómo controlar esas emociones para fortalecer la identidad. Y nadie tiene por qué tocarle sus partes más íntimas, o sea, su cuerpo, no, nadie, absolutamente nadie. Otra pregunta, la misma Ujú. persona dice, la acción de un familiar muy cercano y querido de una niña de 7 años, 10 años mayor que ella, de hacerla jugar, haciendo que la niña abra sus piernas en su cara y haciéndola que ella se mueva y decir él
después de 15 años, que estaba jugando, que nunca le dijo a la niña que no le diga nada a los padres, que nunca la amenazó, pero sí hacía eso mientras no había nadie más en casa. ¿Qué se llama? ¿Abuso? ¿Crimen? ¿Qué se debe hacer con ese hombre hoy adulto? Hoy adulto, denúncienlo, denúncienlo. No, yo, a mí me preguntan, ¿y qué hacer? Yo denúncielo. Es que eras una niña y apenas ya sos adulta y acabas de caer en cuenta, denúncialo. Yo no puedo denunciarlo, el psicólogo no puede denunciarlo cuando es adulto, pero sí podemos hacer las denuncias de un menor de edad, pero de un adulto no. Pero ustedes sí pueden denunciarlo, porque eso no son juegos. Y si ella tenía 10 años, son 10 años donde todavía era una menor de edad y donde no sabía ni abrir las piernas ni tomar esa posición. El adulto la indujo. Entonces, denúncialo. Ok, por acá nos dicen, ¿cómo puedo enfrentar lo que me pasó, ya que la historia se repitió? Mi hijo abusó de mi hija, la menor. ¿Esto por qué se repite? ¿Cómo frenar esto? Pero cuando, en- cuando se extrae esto, cuando es su hijo, no sé qué edad tendría su hijo cuando abusó de su hermana, no sé qué edad tendría, qué edad tenía para yo poder más o menos dar como un concepto. Mientras tanto que ya dé una respuesta, Ok, mientras busquemos otro. tanto, por acá hay otra pregunta. Doctora, por acá por el WhatsApp nos dicen, doctora, la mayoría de las personas con borderline han sido abusadas sexualmente. ¿Cómo podemos saber eso los no TLP? A ver, primero que todo, cuando una persona que ha sido abusada sexualmente lo habla, lo expresa, ya lo lleva a la parte verbal, es porque ya esta persona se dio cuenta de que algo pasó en su infancia. Segundo, debe tenerle mucha confianza, porque desde que a la niña y al niño lo que hicieron fue una traición, un engaño. Entonces, ¿cómo va a hablar la persona que le hicieron ese abuso si quien le engañó fue un adulto y estamos hablando de que tú eres adulta? Para ello es muy importante la confianza que se pueda tener con esta persona, para que la otra persona se pueda expresar. Porque estaba finalizando. Doctora, a mí me cuesta disfrutar el sexo. Solo pienso en complacer a mi manera. No dejo que avancen porque tiene que ser a mi forma. A veces siento asco de mí. Eso es como, No, pero es muy importante que busques un psicólogo. Puede haber psicólogos, sexólogos, pero que llevan tratando especialistas en trastorno límite de personalidad, y eso también está bien. O puedes hacerlo con un psicólogo que tenga, que sea especialista en borderline y lo puedas trabajar con ayuda de un psicólogo para que puedas avanzar y puedas eh, encontrarlo. Pues es que el inconsciente es como una filigrana, o sea, es de detallitos tan suaves, tan sutiles, que ahí es donde el psicólogo va a entrar y va a mover esas emociones tan sensibles y tan pequeñitas. Y ahí es donde él va a saber ubicarte, llevarte, mostrarte para que vayas avanzando. por acá nos dice, la persona respondió, la que le pedimos las Sí. edades. Mm, A mí me abusaron cuando tenía 5 años hasta los 14. Ujú. Mi hijo tenía 12 cuando abusó de su hermana de 4. Y esto fue hasta los 9 años que los descubrí. El 12, él tenía 12 y la Y niña él ya 4. 4.
sea, 5 años. ¿Qué pasa? Un niño de 12 años no, o sea, esta información no la va a tener porque sí. Hay que empezar a mirar, por ejemplo, que estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de los videos que hace por ahí unos 20 años empezaron a llegar, 15 años ya a llegar a, sí, lo que es la pornografía, a los celulares. Eso fue lo primero que empezaron a llegar y a los niños empezando de 10 en adelante. Y había que llegar y coger antes de que el niño se apropiara de esa información o la niña y hablarle acerca de estos estados o de estas pornografías. O quiere decir que también es muy probable que tu hijo haya sido abusado porque es que tenía 12 años. Hay que saber qué pasó con él primero, ¿cierto? Tratar a su hermana, eh, tratar a la niña, sabemos quién fue su abusador, pero también es muy importante saber quién fue el abusador y el que lo inició a su hijo, porque fue el niño, su hijo fue iniciado. No, eso no lo hace ningún niño que no ha sido, ni ha sido tocado ni por la pornografía de un adulto, ni por un adulto. Eso, tu hijo también fue iniciado. Y no sabemos desde qué edad pudo haber sido iniciado, porque tenía 12 años. Pudo haber sido que también haya sido desde muy temprana edad. Por acá nos dicen, no recuerdo bien el abuso, pero fue un vecino adolescente con el cual me dejaba mi madre, yo tenía 8 años y era un juego debajo de la mesa, pero no recuerdo bien cómo fue. Para ello es necesario que busques un psicólogo especialista en borderline y puedas tú trabajar este abuso para que llegues como con más claridad y puedas avanzar y sanar. Por acá nos dicen cuáles son las consecuencias de una niña que fue abusada sexualmente por un familiar en la juventud. Fue abusada ¿qué edad fue abusada? O sea, ¿en la juventud de quién? ¿La juventud del hombre o la mujer o de la niña o el niño? No sé, sea más específica. Okay. Específica para antes de ir cerrando. A veces el niño cuando sufre abuso de los compañeros y lo asocia como erótico y prohibido, por eso no lo cuenta, calificaría como promiscuidad o es parte del abuso en el TLP. Vuelve a repetir. A veces el niño cuando sufre abuso de los compañeros y lo asocia como erótico y prohibido, por eso no lo cuenta, calificaría como promiscuidad o es parte del abuso en el TLP. Eso no es parte, es a un abuso que le generó el trastorno límite de personalidad. A este joven, que ya debe estar joven, pero que lo iniciaron desde muy pequeño, necesita que tenga apoyo, ayuda de un psicólogo especialista en borderline. Pero también, si sus amigos lo hicieron, es porque también fue iniciado por adultos. O porno, no sé, el porno, la gran mayoría son de adultos, o sea que muchas veces el adulto está viendo pornografía y no se está dando cuenta que está la niña al lado, está el niño al lado. ¿Ya? Por acá nos llegó una pregunta. Hola Ujú. doctora, buenas tardes. Buenas Quería tardes. preguntarle qué hacer si uno pasa por abuso sexual y encima tiene TLP y todo se complica más. Es que el abuso sexual genera en un trauma, ¿sí? Que se llama trastorno límite de personalidad. El abuso sexual genera el trauma, ¿ya? O sea, está el trauma, se instaura el trauma y ese trauma va a clasificarse dentro del trastorno límite de personalidad. Por acá nos dicen, soy TLP, aunque no he tenido problemas con lo del abuso sexual, sí he tenido inconvenientes con la promiscuidad sexual y la adicción a la pornografía. Es un verdadero infierno. Claro,
Y esto se sana siempre y cuando estés en un tratamiento psicológico por varios años y logres avanzar y sanar, porque de verdad la pornografía es tan compulsiva que coge el primer cerebro, que allí es donde están los instintos sexuales, y cada vez es como una droga más, y pide cada día más tiempo, deme más, deme más. Lo puedes hacer, puedes parar con ayuda psicológica, con un especialista en borderline. Y por último, aquí nos preguntan, ¿el TLP siempre es producto de abusos sexuales? No, el trastorno límite de personalidad tiene varios factores, como puede ser lo que es la violación, el abuso sexual, eh, el, eh, el abandono de los progenitores o de alguien o de un cuidador, que se puede dar en un abandono real o un abandono ficticio, el bullying también, eso puede generar el trastorno límite de personalidad. Bueno, listo, estamos listas. Ah, bueno. Les agradezco su participación, les agradezco que hubiesen estado en este Facebook Live, en este conversatorio. Gracias por participar. Nos veremos con un nuevo tema. Por favor, quien desee algún otro nuevo tema, cuente con nosotros y lo vamos participando a ustedes. Les agradezco mucho y hasta la próxima. Muchos éxitos.